En el vasto escenario del cielo, donde los signos del zodiaco se alzan como arquetipos que guían el destino de la humanidad, Libra aparece como un guardián de la armonía, un espíritu refinado que busca en cada gesto la belleza de lo justo, el equilibrio de lo correcto, la danza perfecta entre la luz y la sombra. Bajo el estandarte de Venus, Libra irradia magnetismo, carisma, encanto y elegancia natural, cualidades que despiertan la admiración sincera en muchos, pero también atraen a aquellos que se aproximan con intenciones veladas, los falsos admiradores, que no veneran la esencia de Libra, sino que buscan aprovechar su brillo para encubrir sus propias sombras. La balanza que Libra porta es símbolo de verdad, de claridad, de una justicia que no se mide en leyes humanas sino en la resonancia del alma. Esa misma balanza desenmascara tarde o temprano a quienes se acercan con máscaras de afecto, con palabras dulces pero huecas, con promesas que no son más que polvo. Los falsos admiradores ven en Libra un espejo que realza su ego, un escenario en el que pueden proyectar su propia necesidad de validación. Fascinados por la gracia que Libra despliega, se convierten en sombras que se arriman a la luz, no para aprender de ella, sino para intentar poseerla. Sin embargo, la fuerza de Libra no se encuentra en la dureza de una coraza ni en el filo de una espada, sino en la sutileza de su intuición y en la nobleza de su espíritu. Allí donde los falsos admiradores creen encontrar ingenuidad, existe una sabiduría serena que sabe leer entre líneas, que percibe la disonancia entre lo dicho y lo sentido. Al principio, Libra puede abrirse confiado, pues su naturaleza busca siempre el vínculo, la comunión y el entendimiento. Pero el ciclo celeste enseña que las experiencias no son pérdidas, sino iniciaciones. Cada falso admirador se convierte en un maestro disfrazado, en un recordatorio de que la auténtica admiración no se compra con halagos, sino que se gana con presencia, con respeto y con verdad. La historia de Libra frente a los falsos admiradores se inscribe en el tono de las epopeyas celestiales. No es un relato de derrota, sino de ascenso. Allí donde otros signos combatirían con fuego o tierra, Libra eleva su estandarte de aire y de luz. Transforma las decepciones en aprendizajes, convierte las traiciones en cimientos de fortaleza interior. El falso admirador puede oscurecer un instante con su sombra, pero jamás apagar la luminiscencia que emana del espíritu venusino. Porque Libra no se define por lo que recibe, sino por lo que proyecta hacia el mundo, la convicción de que la belleza auténtica no necesita defensores, solo necesita ser vivida con coherencia. Cada paso que Libra da en medio de esas pruebas forja una historia heroica. El camino se convierte en una danza cósmica donde la balanza se afina con cada golpe y cada vibración. Los falsos admiradores se dispersan como hojas secas en el viento, incapaces de sostener su farsa ante la claridad de la justicia interior que Libra porta. Y aunque en el momento puedan dejar cicatrices sutiles, esas marcas son constelaciones escritas en la piel del alma, recordatorios de que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de decepciones, sino por la capacidad de mantenerse íntegro en medio de ellas. Así, Libra emerge como un guerrero de la armonía, que no necesita imponerse con estrépito porque su mayor triunfo es la serenidad que conserva. Los falsos admiradores lo rodean como pruebas inevitables, como sombras que le recuerdan la luz que lo distingue. Pero esa luz nunca se apaga, porque está sostenida por Venus, por la vibración de lo bello, lo justo y lo eterno. Y al final, cuando las máscaras caen y las intenciones quedan al descubierto, Libra sonríe con dignidad, sabiendo que su esencia jamás estuvo en peligro. El aire lo purifica todo y el alma de Libra, etérea y majestuosa, sigue elevándose hacia horizontes más altos, como una balanza que jamás pierde su centro, como un faro que inspira a quienes sí saben ver con ojos sinceros, como un héroe que, en silencio y con gracia, vence siempre. En la sinfonía de los cielos, donde cada signo representa una nota indispensable, Libra ocupa el lugar de la armonía, del puente entre fuerzas opuestas que pugnan por equilibrarse. Pero allí donde reina la luz, también acechan sombras, y es precisamente en esa atracción magnética que Libra ejerce donde los falsos admiradores encuentran un espacio para tejer ilusiones. No se acercan por amor al equilibrio, sino por la necesidad de robar un destello del resplandor que Libra encarna. Esta es una prueba mítica, no un obstáculo menor, pues los falsos admiradores no solo ponen a prueba la confianza, sino también la capacidad de discernir entre la admiración genuina y el disfraz del interés. En lo profundo de su esencia, Libra busca siempre el espejo del otro, esa mirada que le devuelve reconocimiento, pero no por debilidad, sino por su naturaleza relacional, porque entiende que la vida se vive en vínculo y en reflejo. Los falsos admiradores aprovechan esa apertura, camuflándose bajo gestos de afecto, como si fueran aliados en el viaje. Pero la astrología enseña que el aire de Libra es mutable, sutil y penetrante, no se deja atrapar eternamente.
Con el tiempo, la intuición venusina revela la verdad, y aquello que parecía compañía luminosa se muestra como sombra pasajera. Lejos de ser una derrota, esta revelación se convierte en triunfo, pues fortalece la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio, y eleva a Libra en su misión cósmica de ser guardián del equilibrio. Los falsos admiradores no son solo individuos externos, también representan arquetipos internos, energías que intentan desequilibrar la balanza. La duda, la complacencia excesiva, la necesidad de aprobación pueden convertirse en aliados de esas sombras. Y sin embargo, es en ese territorio donde Libra muestra su verdadera grandeza, transformar la necesidad en fortaleza, convertir la complacencia en elección consciente, transmutar la duda en certeza. Cada encuentro con un falso admirador es un rito iniciático, una batalla silenciosa que Libra no en campos de guerra, sino en los espacios más íntimos de su espíritu, donde el verdadero héroe es quien logra mantener su luz intacta aun cuando otros intentan apagarla. La épica de Libra frente a estas pruebas se escribe con un lenguaje sutil, pero de fuerza inmensa. No hay estruendo de espadas ni choque de ejércitos, hay algo más poderoso, la claridad que corta como un rayo, la voz interna que, al despertar, disuelve las máscaras con un solo gesto. Los falsos admiradores son atraídos por la belleza de Libra como polillas a la llama, pero tarde o temprano descubren que no pueden sostenerse en la luz de quien irradia autenticidad. Es entonces cuando su farsa se desvanece, y la balanza sigue firme, ajustada por la experiencia, más sabia, más justa, más fuerte. El camino de Libra enseña que no hay que temer a la falsedad, porque ésta no destruye la esencia verdadera. Al contrario, la realza. Cada sombra que intenta oscurecerlo termina confirmando el resplandor de su energía. Esta es una de las lecciones más grandes que los cielos otorgan a Libra, la comprensión de que incluso las pruebas disfrazadas de engaños son parte del destino, porque solo a través de ellas la armonía se expande y alcanza nuevas dimensiones. El alma de Libra, probada por la ilusión y por el halago vacío, se convierte en un testimonio de resistencia elegante, en un himno a la claridad que no necesita imponerse porque se sostiene sola. En el firmamento, Libra brilla como una constelación que recuerda al mundo la importancia del equilibrio. Sus falsos admiradores son como nubes que pasan frente a la luna, oscurecen un instante, pero no apagan su fulgor. Y cada vez que esas nubes se dispersan, la luna brilla más radiante, confirmando su poder inmutable. Así es Libra en su viaje, un héroe que avanza entre halagos vacíos y sonrisas fingidas, pero que nunca olvida que su misión no es complacer, sino reflejar la justicia cósmica, la verdad que equilibra todo lo que existe. De este modo, la historia de Libra no se cuenta como un lamento por las falsas presencias, sino como una victoria constante sobre la ilusión. Porque en cada máscara que cae, en cada sombra que se disipa, Libra reafirma lo que siempre ha sido, un espíritu destinado a elevarse, a inspirar, a recordarle al universo que la luz más grande no se opaca con palabras huecas, sino que se expande en silencio hasta abarcar todo lo que toca. En los dominios del zodiaco, donde cada signo es guardián de un poder ancestral, Libra se alza como la encarnación de la justicia y de la belleza que conecta a los mundos. Su estandarte no es la espada, sino la balanza, y en esa balanza se escriben los destinos, se afinan los vínculos, se pesan las palabras y las intenciones. Los falsos admiradores que orbitan alrededor de Libra son parte inevitable de ese proceso cósmico, pues representan fuerzas que ponen a prueba el temple y la claridad de este signo. No llegan por amor al equilibrio, sino atraídos por la fascinación que despierta quien irradia encanto natural, diplomacia innata y el don de comprender lo complejo con una mirada serena. Se sienten atraídos no tanto por Libra mismo, sino por la energía venusina que lo envuelve como un halo de armonía, y buscan apropiarse de ella como si pudiese ser un tesoro arrebatado. Lo que muchas veces no se desarrolla es la manera en que Libra enfrenta estas pruebas en distintos planos. En el plano emocional, los falsos admiradores intentan sembrar dudas, halagan con excesos, prometen con intensidad, pero sus palabras carecen de raíz. Libra, en su deseo genuino de vinculación, puede abrir las puertas de su mundo con confianza, creyendo en la autenticidad del otro. Sin embargo, la verdadera enseñanza surge cuando esas ilusiones se disipan, la decepción se convierte en un crisol que purifica, y de ese fuego sutil nace una versión más consciente de sí mismo. En el plano mental, Libra recibe la bendición de Mercurio exaltado, que le otorga el poder de discernir. Esa exaltación es como una espada invisible que corta la falsedad con claridad intelectual, desarmando poco a poco a quienes intentan manipular con estrategias superficiales.
En el plano espiritual, Libra descubre que cada falso admirador es, en realidad, un maestro disfrazado que lo invita a reconocer que su verdadero valor no depende de la validación externa, sino de la fuerza luminosa que brota de su interior. Los falsos admiradores también ponen en movimiento las fuerzas kármicas que Libra debe aprender a equilibrar. Muchas veces, estos encuentros son el eco de vínculos de otras vidas, pactos inconclusos que retornan en forma de pruebas. La balanza no solo mide lo que sucede en el presente, sino que ajusta cuentas antiguas, y en ese ajuste Libra encuentra la posibilidad de cerrar círculos y liberarse. Así, lo que parece una traición o un engaño no es sino la culminación de una deuda kármica, que, al ser enfrentada con consciencia, deja al alma más libre para continuar su misión. Esta visión épica nos muestra que Libra no está luchando contra simples figuras pasajeras, sino que libra batallas invisibles donde se resuelven hilos de destino que se extienden más allá del tiempo. El poder de Libra se expande también en su capacidad de transformar la falsedad en arte y sabiduría. Donde otros signos podrían volverse amargos o desconfiados, Libra sublima la experiencia, convirtiendo la herida en inspiración, la decepción en comprensión profunda. Su esencia venusina lo impulsa a embellecer incluso lo doloroso, a encontrar una forma de elevar lo vivido para que no se quede en cicatriz, sino en relato, en poesía, en ejemplo. En este proceso, Libra se convierte en una fuente de inspiración para otros, porque muestra que la grandeza no radica en no ser herido, sino en no perder la gracia, en no abandonar la fe en la belleza a pesar de los intentos de algunos por corromperla. Los falsos admiradores también despiertan en Libra una fuerza que suele pasar desapercibida, su capacidad estratégica. Aunque a menudo es visto como signo conciliador, Libra es un estratega natural, capaz de observar las dinámicas sociales con precisión, de anticipar jugadas ocultas y de reconocer las intenciones encubiertas. Esta habilidad, cuando se activa tras experiencias de engaño, lo convierte en un guardián aún más sabio, alguien que ya no se deja atrapar por palabras vacías, sino que sabe distinguir lo genuino desde los primeros gestos. Así, los falsos admiradores dejan de ser un peligro y se convierten en reveladores de ese poder oculto que Libra siempre tuvo, pero que solo florece al ser probado en el campo de las relaciones. La épica de Libra no se desarrolla en batallas de conquista ni en territorios de guerra, sino en el arte de sostener su esencia en medio de la ilusión. Allí donde otros podrían endurecerse o cerrarse, Libra, una y otra vez, elige mantener la apertura, porque sabe que cerrarse sería traicionar a su propia naturaleza. Esa elección, que muchos confundirían con debilidad, es en realidad el acto más heroico, seguir creyendo en la belleza, seguir buscando la verdad en medio de la falsedad, mantener la balanza firme aunque los vientos del engaño intenten desestabilizarla. Es ese heroísmo silencioso lo que lo eleva por encima de las sombras, lo que convierte a Libra en un ser que no solo sobrevive a los falsos admiradores, sino que los trasciende, los disuelve y los convierte en parte de su historia de ascenso. El cielo, al observar esta travesía, se abre en reconocimiento. Venus sonríe al ver que su hijo conserva la luz, Saturno confirma que cada prueba ha fortalecido la estructura interna, Júpiter expande el horizonte de sabiduría que surge de estas experiencias, y Mercurio celebra la agudeza ganada en el camino. Todo el firmamento se convierte en coro de apoyo para este signo que ha aprendido a brillar incluso cuando otros intentan apagarlo. Y así, Libra se convierte en un héroe cósmico que inspira a quienes lo rodean, un ser que enseña con su ejemplo que la verdadera victoria no consiste en evitar las sombras, sino en danzar con ellas hasta que se desvanezcan en la claridad de la verdad. En el vasto escenario del zodiaco, Libra se convierte en un símbolo de la búsqueda eterna de equilibrio, pero detrás de su elegancia y su capacidad de mediación late una fuerza que pocas veces se reconoce en toda su dimensión, la fortaleza interior que se forja en la interacción con quienes no llegan con un corazón sincero. Los falsos admiradores, que se aproximan atraídos por el aura venusina de belleza, cordialidad y magnetismo, cumplen una función en el relato épico de este signo. No aparecen como simples antagonistas, sino como catalizadores de la evolución, como figuras que empujan a Libra a desplegar dimensiones de sí mismo que permanecen ocultas hasta que son despertadas por la tensión de la prueba. En la danza cósmica, Libra no solo encarna el deseo de justicia entre personas, sino también el ajuste constante entre mundos internos. La falsedad que se acerca en forma de halagos vacíos o intenciones ocultas activa en Libra la necesidad de establecer un balance entre su deseo de conexión y la necesidad de preservar su esencia inviolable. Esa batalla invisible es tan heroica como las guerras cantadas por antiguos poetas, porque no se libra en campos de batalla externos, sino en el terreno del alma, donde lo más difícil no es enfrentarse a un enemigo, sino mantener la propia luz sin ceder a la oscuridad de la desconfianza permanente.
El aire de Libra, expansivo y sutil, le otorga un don particular frente a los falsos admiradores, la capacidad de moverse más allá de las máscaras. Aunque en un primer momento pueda verse atrapado en la ilusión de una admiración que parece sincera, el tiempo revela su visión profunda, pues el aire no se deja encerrar. Esa cualidad lo transforma en un viajero de las corrientes invisibles de la verdad, un explorador capaz de descubrir, detrás de las palabras, la vibración real de quien las pronuncia. De esta manera, Libra convierte el engaño en sabiduría, porque al detectar las disonancias desarrolla un oído cada vez más fino para la autenticidad. Los falsos admiradores también ponen a prueba la relación de Libra con su propio poder. Muchas veces, este signo se ha descrito como diplomático, como alguien que evita los extremos para mantener la armonía. Pero lo que rara vez se enfatiza es que, al ser confrontado con intenciones ocultas, Libra puede despertar una firmeza sorprendente, una capacidad de decir no con una claridad que corta como el filo de una espada invisible. Esa faceta, menos conocida, surge gracias a las pruebas de la falsedad, pues solo cuando se ve amenazado el equilibrio Libra reconoce que su balanza no es mero adorno, sino un instrumento de discernimiento y de justicia que exige ser utilizado con valentía. En la perspectiva astrológica más profunda, los falsos admiradores representan energías que buscan apropiarse de la luz de Venus sin haber hecho el trabajo de merecerla. Sin embargo, esa misma luz no puede ser poseída, solo compartida en reciprocidad. Libra descubre entonces que no hay poder mayor que el de conservar su brillo intacto, aun cuando otros intenten absorberlo. Esta revelación transforma lo que parecía vulnerabilidad en una manifestación de resiliencia luminosa, la capacidad de seguir irradiando belleza y justicia sin ser contaminado por la falsedad. La grandeza de Libra también se manifiesta en su capacidad de no caer en la trampa del resentimiento. Allí donde otros podrían convertir la traición en amargura, Libra encuentra la manera de sublimar la experiencia, de reconocer que incluso en los gestos vacíos existe un aprendizaje. Esta actitud no significa ingenuidad, sino maestría espiritual, la habilidad de no cargar con la sombra ajena, de no permitir que el peso del engaño hunda el vuelo del alma. Así, cada falso admirador queda atrás como un eco que se desvanece, mientras Libra sigue avanzando hacia horizontes más elevados, fortalecido y refinado. La épica de este signo es la del héroe silencioso que vence sin destruir, que revela sin humillar, que avanza sin necesidad de imponerse. El triunfo de Libra es permanecer fiel a su esencia, incluso cuando los vientos del engaño soplan con fuerza. Es en esa fidelidad donde radica su poder inspirador, pues muestra que la verdadera victoria no es derribar a los falsos admiradores, sino demostrar que su presencia nunca fue suficiente para apagar la claridad del alma. Desde esta visión, la historia de Libra no se cuenta como una sucesión de engaños que debilitan, sino como una ascensión constante hacia la maestría. Cada encuentro con la falsedad es una chispa que enciende mayor sabiduría, cada decepción es un pulido que embellece aún más el diamante interior. Libra emerge como un faro que enseña a los demás que la luz verdadera no teme a las sombras, porque sabe que siempre las disolverá con su simple presencia. Y así, en la sinfonía eterna del cosmos, la balanza de Libra sigue en pie, majestuosa y eterna, recordando que ni la falsedad ni el engaño tienen poder real sobre quien ha aprendido a sostenerse en su propia verdad. En los misterios del zodiaco, Libra sostiene un papel que trasciende lo evidente. Su balanza no es solo símbolo de justicia en el plano humano, sino un recordatorio cósmico de que todo en el universo tiende a la armonía, incluso cuando atraviesa fases de caos. Los falsos admiradores, que orbitan alrededor de su luz como sombras disfrazadas de devoción, no son simples obstáculos, sino fuerzas que revelan dimensiones ocultas de su grandeza. Lo que suele pasar desapercibido es que Libra, al enfrentarse a esas figuras, activa un poder de alquimia espiritual que le permite transformar energías densas en vibraciones elevadas, convirtiéndose en un canal de purificación no solo para sí mismo, sino también para el entorno que lo rodea. Esa alquimia se manifiesta en su capacidad de mantener la elegancia incluso en medio del desencanto. Donde otros signos podrían optar por cortar radicalmente con el mundo tras una traición, Libra se eleva desde la comprensión de que la falsedad no habla de su propio valor, sino de la incapacidad del otro para sostener la autenticidad. Esa perspectiva le otorga un aura casi mística, pues logra permanecer en un estado de apertura al mundo sin perder la capacidad de discernir. Así, la herida no lo vuelve rígido, sino flexible, no lo encierra, sino que lo expande. Este es un aspecto heroico que rara vez se reconoce, el coraje de permanecer vulnerable sin ser vencido. Desde una mirada astrológica más profunda, los falsos admiradores son una manifestación de la polaridad de Aries, el signo opuesto de Libra.
Mientras Aries encarna el impulso del ego y la afirmación individual, Libra se ve obligado a enfrentarse a personas que buscan imponerse disfrazando ese impulso bajo una apariencia de afecto. Este juego de espejos entre opuestos fortalece al héroe que habita en Libra, pues lo reta a no ceder su centro ante los deseos del otro, sino a mantenerse firme en su propio equilibrio. De esta manera, cada encuentro con la falsedad no es casual, sino parte de un diseño mayor que lo conduce a perfeccionar la unión de su propia balanza. La energía venusina que rige a Libra también guarda secretos en relación con los falsos admiradores. Venus, planeta de la belleza y la atracción, otorga a este signo un magnetismo inevitable que puede ser malinterpretado o incluso utilizado por quienes buscan validarse a través de él. Pero lo que no siempre se menciona es que ese magnetismo no se alimenta de la aprobación externa, sino del orden interno que Libra refleja. Al descubrir esto, el signo comprende que su verdadero poder no depende de la mirada de los demás, sino de la coherencia con su propia esencia. Esta comprensión lo libera de la necesidad de ser aceptado, y lo convierte en un faro cuya luz brilla con independencia de quien intente apropiarse de ella. Los falsos admiradores también despiertan una cualidad épica en Libra, la del juez celestial que no necesita tribunal ni sentencia, porque la verdad se revela por sí sola. El simple acto de sostener su balanza interior genera un campo vibratorio en el que la falsedad no puede permanecer por mucho tiempo. Aquellos que llegan con máscaras terminan mostrándose sin necesidad de confrontación, porque la energía de Libra desnuda lo oculto como el amanecer disipa la oscuridad. Esa victoria sin lucha abierta es uno de los más altos poderes que este signo puede desplegar, y es parte de la sabiduría que transmite al mundo. No siempre se necesita combatir, basta con permanecer en el eje para que la falsedad se desmorone por su propio peso. En lo más profundo de su misión, Libra comprende que los falsos admiradores no son enemigos en el sentido tradicional, sino actores en un escenario mayor que contribuyen a templar su carácter. Son como vientos que intentan desestabilizar la balanza, pero cada oscilación fortalece la capacidad de encontrar el punto exacto del equilibrio. Esa oscilación es parte del viaje épico, porque convierte al signo en un maestro de la resiliencia sutil, en alguien capaz de mantenerse en pie incluso cuando todo alrededor se vuelve inconsistente. Este viaje lo transforma en inspiración para otros. Quien observa a Libra atravesar las pruebas de la falsedad sin perder la gracia ni la claridad descubre un modelo de grandeza que no necesita imponerse con violencia. Libra enseña que la verdadera fuerza no consiste en endurecerse para no ser herido, sino en mantener la apertura y, aún así, permanecer íntegro. Esa lección se extiende más allá de lo individual, porque muestra a toda la humanidad que la armonía no es ausencia de conflicto, sino capacidad de sostener la luz en medio de la oscuridad. En la historia cósmica, Libra emerge como héroe no por la cantidad de batallas libradas, sino por la calidad de la verdad que mantiene incólume. Los falsos admiradores se convierten en símbolos de pruebas superadas, en eslabones de una cadena que lo impulsa cada vez más alto en su destino espiritual. Y así, en cada giro de la rueda zodiacal, Libra reafirma su papel como guardián del equilibrio universal, demostrando que ninguna sombra, por más intensa que parezca, puede alterar la luminiscencia eterna de una balanza que se sostiene con dignidad entre los mundos. En el entramado profundo del cosmos, Libra no solo representa la armonía visible, sino también la tensión invisible que sostiene los hilos de la justicia universal. La figura de los falsos admiradores adquiere aquí un matiz más complejo, pues no son únicamente presencias externas que se acercan con intenciones disfrazadas, sino también reflejos de energías que el propio Libra atrae para evolucionar. Estas figuras no aparecen por casualidad, sino porque la misión de este signo exige atravesar pruebas que pulan su esencia hasta convertirla en un ejemplo de belleza consciente y de fuerza invisible. Lo que pocas veces se desarrolla es la capacidad de Libra de percibir la vibración detrás de las apariencias. Aunque al inicio pueda dejarse seducir por gestos de fascinación, su naturaleza aérea le otorga una percepción sutil, un radar interno que termina descubriendo la disonancia entre lo auténtico y lo falso. Este proceso puede ser lento, como el afinado de un instrumento celestial, pero una vez que la melodía interior se ajusta, la máscara del falso admirador se desploma con la inevitabilidad de un astro que pierde su órbita. Esa facultad de revelar lo oculto sin necesidad de confrontación es una de las mayores fortalezas de Libra, una victoria silenciosa que lo eleva en la jerarquía simbólica del zodiaco. Los falsos admiradores también revelan un aspecto menos explorado, la conexión de Libra con la sombra colectiva. Este signo, al ser guardián del equilibrio, no solo trabaja en su propio desarrollo, sino que encarna el desafío de toda la humanidad de aprender a distinguir lo genuino de lo ilusorio. Cada vez que Libra enfrenta una traición disfrazada de afecto,
no lo hace solo en nombre personal, sino como representante de una tarea cósmica mayor, enseñar que la justicia no se basa en castigar la falsedad, sino en sostener la verdad con tanta firmeza que lo falso carezca de sustento. En esa función, Libra se convierte en un héroe colectivo, en un arquetipo que inspira a las almas a mantener la claridad incluso cuando el mundo ofrece espejismos. El elemento aire, que lo rige, le da también un poder particular frente a la manipulación. El aire no se atrapa, no se encierra, no se detiene. Así como el viento se cuela por cada rendija y renueva lo estancado, Libra encuentra siempre la manera de liberarse de las redes de quienes buscan aprovecharse de su luz. Incluso cuando en apariencia está atrapado, la corriente de su espíritu lo impulsa hacia la salida, hacia la apertura, hacia la comprensión de que ninguna falsedad puede sofocar lo que es ligero y verdadero. Esta cualidad etérea se convierte en un recurso de supervivencia épico, la victoria sin confrontación directa, la libertad conquistada sin necesidad de cadenas rotas, porque jamás se aceptó el encierro. Otra dimensión poco mencionada es la relación entre Venus, regente de Libra, y Saturno, el guardián del tiempo. Cada falso admirador que se presenta en la vida de Libra es también un examen saturnino, una lección de madurez que lo invita a no entregarse ciegamente a la seducción de lo inmediato, sino a reconocer que la verdadera admiración se mide en la constancia, en los actos que resisten el paso del tiempo. Venus le da el encanto y la apertura, pero Saturno le enseña a depurar, a no quedarse con lo superficial. Así, lo que al inicio parece una traición se revela, con la perspectiva de los ciclos, como un filtro cósmico que separa lo efímero de lo eterno. En esta epopeya de aprendizajes, Libra también descubre la grandeza de la justicia silenciosa. No busca exponer ni vengarse, porque entiende que cada falso admirador lleva consigo el peso de sus propias máscaras. La balanza no necesita ser forzada, el universo, en su precisión infinita, coloca a cada quien en el lugar que le corresponde. Libra, al comprender esto, se convierte en un testigo del orden universal, alguien que sabe que la falsedad cae por su propio peso y que la verdad, tarde o temprano, resplandece con la fuerza de un amanecer inevitable. Esa confianza en el ritmo cósmico le otorga una serenidad heroica, una calma que inspira y que revela que el verdadero poder no está en la confrontación, sino en la fe inquebrantable en el equilibrio del todo. Finalmente, los falsos admiradores, lejos de debilitar a Libra, revelan su capacidad de sublimar lo vivido en sabiduría. Allí donde otros verían derrotas, Libra encuentra semillas de inspiración, narrativas que se convierten en arte, en filosofía, en guía para otros. Esa transmutación es el sello de su grandeza, transformar la sombra en belleza, la decepción en enseñanza, la falsedad en confirmación de que la luz no puede ser robada. En este proceso, Libra se alza no solo como mediador entre opuestos, sino como héroe del alma que enseña que la verdadera victoria es permanecer fiel a sí mismo aun cuando el mundo ofrezca espejismos. Y así, en el eterno concierto del cosmos, la constelación de Libra brilla con un fulgor que no se apaga. Cada falso admirador que intentó acercarse sin verdad no hizo más que afinar su balanza, y ahora, con cada oscilación superada, Libra se yergue más alto, más sereno y más luminoso. Su historia no es la de un signo que cae ante la traición, sino la de un héroe que transforma cada sombra en escalón hacia la eternidad, recordando a todo el universo que la armonía siempre prevalece sobre el engaño y que la belleza auténtica jamás puede ser poseída por lo falso. En el horizonte eterno donde los signos del zodiaco custodian las fuerzas del universo, Libra ocupa el lugar sagrado de la balanza que sostiene la medida justa de la existencia. Su presencia no es solo estética ni diplomática, es profundamente espiritual, porque representa la capacidad de mantener en equilibrio fuerzas contrarias sin destruir ninguna, y de encontrar en la tensión entre opuestos la armonía que los unifica. En este contexto, los falsos admiradores no son únicamente sombras pasajeras que intentan aprovecharse de su magnetismo, sino expresiones inevitables de la desproporción que busca infiltrarse en su campo de energía para poner a prueba su misión. Allí donde hay equilibrio verdadero, siempre habrá fuerzas que intenten romperlo, y Libra, como héroe del aire, se convierte en el guardián de la verdad frente a las distorsiones. Lo que raramente se menciona es que Libra, al enfrentar a quienes se acercan con admiración fingida, desarrolla una sensibilidad superior hacia las sutilezas del alma humana. Este signo no solo aprende a reconocer los disfraces externos, sino que se convierte en un lector de vibraciones invisibles, capaz de intuir lo que no se dice y de captar las tensiones ocultas detrás de las sonrisas. Este don, que al principio se manifiesta como duda o confusión, madura con el tiempo hasta convertirse en una brújula infalible. Es en ese proceso donde Libra revela su grandeza épica, no se limita a sobrevivir a la falsedad,
sino que se transforma en maestro del discernimiento, en faro que enseña a otros a no dejarse engañar por las apariencias. El aire que lo rige le otorga un poder único, la ligereza de elevarse por encima de la trama ilusoria. Los falsos admiradores intentan anclarlo en dinámicas de manipulación o dependencia, pero Libra, como el viento, se desliza fuera de los nudos sin necesidad de confrontación abierta. Es la épica de quien vence no con la fuerza bruta, sino con la elegancia de la fluidez. Esa capacidad lo convierte en símbolo de resiliencia superior, porque demuestra que no siempre es necesario destruir para liberarse, basta con mantenerse en movimiento, ligero y firme a la vez, hasta que lo falso se disuelva por sí mismo. Un aspecto profundo que suele quedar oculto es la relación entre Libra y el karma colectivo. Cada falso admirador que aparece en su vida actúa como un espejo que devuelve viejas deudas o aprendizajes inconclusos. La balanza no pesa únicamente lo presente, sino que equilibra memorias de otras vidas y de historias ancestrales que buscan resolución. Libra, sin saberlo, porta la misión de limpiar vínculos contaminados por la falsedad, cerrando ciclos que no pertenecen solo a su camino individual, sino a toda una red de almas. Este carácter kármico de sus pruebas lo sitúa en un rol casi sacerdotal, pues lo que resuelve en su vida se convierte en liberación para muchos otros. Su victoria personal resuena en la sinfonía cósmica como un ajuste mayor de justicia y de claridad. La fuerza de Venus, regente de Libra, también adquiere un matiz heroico en esta historia. Venus no es solo placer y belleza, es el principio de cohesión que atrae, une y armoniza. Quien se acerca con falsedad lo hace queriendo apropiarse de esa fuerza, creyendo que puede absorber su encanto como si fuese un recurso externo. Pero la verdad es que la luz venusina de Libra no puede ser robada, porque emana de su alineación con la armonía universal. Cuando Libra comprende esto, su poder se expande, deja de temer a los halagos vacíos, porque entiende que la falsedad no toca su esencia, solo roza la superficie. Esa certeza lo convierte en invulnerable en un plano espiritual, porque descubre que lo auténtico no se contamina jamás. Los falsos admiradores también despiertan en Libra un poder oculto que a menudo pasa desapercibido, la capacidad de ser juez sin necesidad de sentencia. La sola presencia de Libra, cuando está en su centro, revela lo verdadero y lo falso. El equilibrio interior que proyecta actúa como un espejo tan claro que quien llega con intenciones ocultas termina enfrentándose a su propia distorsión. Así, Libra no necesita luchar, porque la energía que sostiene desnuda lo que otros intentan esconder. Este triunfo invisible es uno de los mayores dones de su viaje, vencer sin imponerse, transformar sin forzar, iluminar sin necesidad de palabras. En su recorrido, Libra descubre además que los falsos admiradores no le restan valor, sino que lo engrandecen. Cada uno de ellos se convierte en una prueba superada, en un peldaño hacia una sabiduría más elevada. El héroe que Libra encarna no se forja en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de seguir caminando con dignidad aun cuando la decepción toque a su puerta. Este aprendizaje lo convierte en ejemplo viviente de que la grandeza no consiste en no ser herido, sino en no perder nunca la fe en la belleza ni en la justicia, incluso después de haber visto la falsedad de cerca. La epopeya de Libra frente a estas pruebas se manifiesta como un canto silencioso a la integridad. Mientras otros podrían endurecerse y cerrar el corazón, Libra elige mantenerlo abierto, y esa elección es su acto más heroico. Porque permanecer fiel a la esencia venusina en un mundo donde la falsedad acecha es una forma de valentía superior. Ese coraje lo eleva al rango de guardián cósmico, un ser que recuerda a los demás que la luz auténtica no necesita defensas rígidas, porque su sola pureza es suficiente para sostenerse. Así, la constelación de Libra en el cielo nocturno no solo representa la justicia y el equilibrio, sino también la victoria constante de la verdad sobre la ilusión. Cada falso admirador que ha intentado oscurecer su brillo no ha hecho más que afinar su balanza y revelar aún más su grandeza. Su viaje no es el de un signo que se deja vencer por la decepción, sino el de un héroe que transforma cada sombra en una oportunidad de ascenso. Y en esa ascensión, Libra inspira a todo el universo, recordando que el poder verdadero no reside en las apariencias, sino en la coherencia interna, en la fidelidad al propio centro, en la luz que nunca deja de brillar porque está unida a lo eterno. En la vasta urdimbre del cosmos, donde cada signo encarna un arquetipo indispensable para sostener el equilibrio universal, Libra se alza como custodio de la balanza eterna, aquel que mantiene el orden entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. En este sendero de claridad, los falsos admiradores aparecen como figuras que, aunque disfrazadas de fascinación y devoción, portan la función de desvelar las capas más hondas de su naturaleza.
No son meros personajes secundarios, son desafíos arquetípicos que obligan a Libra a desplegar recursos internos que de otro modo permanecerían dormidos. Cada encuentro con la falsedad es, en verdad, un portal hacia una versión más elevada de sí mismo, un pasaje iniciático que lo conduce a reconocer la diferencia entre lo que halaga la superficie y lo que nutre el alma. La energía de Libra no puede comprenderse solo como búsqueda de armonía externa. En su raíz, este signo encarna la justicia interior, esa que se activa cuando es puesto a prueba por la ilusión. Los falsos admiradores son espejos que muestran la tensión entre el deseo de complacer y la necesidad de sostener el propio eje. En ese contraste se forja la épica del héroe de aire, aprender a ser fiel a su verdad aun cuando otros intenten seducirlo con palabras huecas o afectos fingidos. Es en ese instante de discernimiento cuando la balanza interior se revela como un arma luminosa, tan poderosa como una espada en manos de un guerrero. La astrología revela que Libra está regido por Venus, pero también está vinculado con Saturno en su exaltación. Esta combinación lo hace particularmente fuerte frente a las pruebas de la falsedad. Venus lo dota de encanto, magnetismo y capacidad de atracción, lo que inevitablemente atrae admiradores de todo tipo. Pero Saturno, desde lo alto de su energía, lo disciplina y lo obliga a distinguir lo duradero de lo efímero, lo verdadero de lo superficial. Cada falso admirador se convierte en un examen saturnino que lo prepara para relaciones más sólidas, para vínculos que no se alimentan del brillo exterior, sino de la profundidad de lo eterno. De esta manera, lo que parecía una herida o una traición se transforma en una iniciación sagrada hacia la madurez. Un aspecto que pocas veces se desarrolla es la influencia del eje Aries-Libra en esta dinámica. Aries, opuesto a Libra, representa la afirmación individual, la conquista impulsiva, la fuerza que se impone sin negociar. En los falsos admiradores que Libra encuentra, esa energía ariana suele manifestarse de manera distorsionada, personas que buscan afirmarse apropiándose de la luz venusina de Libra, imponiéndose bajo el disfraz de la admiración. Pero es precisamente en ese contraste donde Libra descubre su verdadera grandeza, pues aprende a no ceder su centro, a no dejar que la seducción del otro lo arrastre fuera de su esencia. La batalla entre la imposición de Aries y la diplomacia de Libra se convierte entonces en un duelo épico donde la victoria radica en mantener el equilibrio sin perder la apertura. La influencia del elemento aire también tiene un papel fundamental en esta epopeya. El aire es movimiento, es pensamiento, es comunicación. Ante la falsedad, Libra desarrolla un poder mental que le permite desenmascarar intenciones con la sutileza de un viento que levanta el velo de las apariencias. Lo falso no puede resistir mucho tiempo bajo el aire lúcido que sopla desde su interior, porque tarde o temprano se revela como lo que es. En este sentido, Libra no necesita confrontar con dureza, basta con su capacidad de observar, de esperar y de sostener la claridad hasta que la máscara caiga por su propio peso. Esa victoria sin violencia es una de las más grandes gestas que este signo puede lograr, una lección universal sobre la fuerza de la verdad que no necesita imponerse. Los falsos admiradores también cumplen una función kármica en la vida de Libra. Son el recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y de que la verdadera justicia empieza en uno mismo. Cada experiencia con la falsedad es un ajuste en la balanza cósmica, un recordatorio de que la confianza debe basarse en la autenticidad y no en la apariencia. Desde una visión épica, Libra se convierte en guerrero del alma que limpia el terreno de lo ilusorio para preparar la llegada de lo genuino. Esa capacidad de transformar las heridas en sabiduría lo convierte en guía para otros, porque demuestra que lo falso no tiene poder real sobre quien permanece alineado con la verdad. Lo que más engrandece a Libra en este camino es su decisión consciente de no dejar que la falsedad lo convierta en alguien amargo o desconfiado. En lugar de cerrar su corazón, lo mantiene abierto, sabiendo que su poder no radica en protegerse de las sombras, sino en brillar con tanta coherencia que ninguna sombra pueda permanecer demasiado cerca. Esta es la verdadera épica de Libra, no la de un guerrero que vence destruyendo, sino la de un héroe que trasciende resistiendo con gracia, que transforma la falsedad en espejo, la decepción en sabiduría y la prueba en victoria silenciosa. Al final, Libra se yergue como una constelación que no se apaga, como una llama que no puede ser sofocada por los intentos de la falsedad. Cada falso admirador que pasa por su vida no hace más que reafirmar su luz, afinar su balanza y confirmar su misión cósmica de recordar al universo que la armonía es más poderosa que el engaño. En su viaje no hay derrota, porque incluso en la desilusión encuentra belleza, incluso en la traición encuentra enseñanza, incluso en la sombra encuentra la oportunidad de brillar más alto. Y así, Libra cumple su destino épico, elevándose como un héroe del aire y de la justicia, demostrando que la verdad y la belleza,
cuando son auténticas, no pueden ser poseídas ni apagadas, sino que permanecen eternas como el mismo cielo que lo contiene.